Y Ranier, bueno, pues al darse cuenta de quién era este personaje, ¿no? El hijo de un expresidente, pues el más polémico, el más nombrado, el más importante de los últimos 20 años en ese momento, pues trata, bueno, pues de tener una relación muy cercana con él. Yo en el libro digo, bueno, ya no lo suelta aquí Ranier, pues algo así sucedió porque Emiliano Salinas se convierte en un factor muy importante, amigo de Keith Ranier, y a través de él es que como que comienzan a planear este asalto a México, ¿no? En esas charlas Emiliano le dice que él sabía de que Ranier se acostaba con las alumnas, que él sabía que se estaban marcando a las alumnas. Ahí acepta todas estas cosas que él después negó y que cuando renunció a la empresa dijo que no estaba de acuerdo con eso y que por eso renunciaba. Bueno, pues a él 2 años antes había dicho que sabía de todo eso. Emiliano Salinas dando entrevistas al Financiero, dando entrevistas a Milenio, dando entrevistas a muchos lados. Hay una campaña que se ve, una campaña pagada, comandada por Emiliano Salinas, para tratar de decir, Ranier es inocente, esto se va a resolver muy pronto, no va a pasar nada, esta empresa es una empresa seria, es una empresa donde todos estos conocimientos son científicos, no tiene nada que ver con secta, y por eso creo que sí tenía contacto, por lo menos telefónico, con Ranier en ese tiempo, porque mientras Ranier estuvo prófugo, existió esta campaña de medios en la cual participó activamente Salinas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Revelaciones de la Octava Digital? Muchas, pero muchas gracias por estar con nosotros, por ser parte precisamente de este esfuerzo de análisis, de opinión. La secta NXIVM, vaya que ha escandalizado a la clase política y empresarial de nuestro país. ¿Hasta dónde llegaron los contactos de esta secta? ¿Qué peso tuvo en México? Hay un libro de verdad excelente, NXIVM, la secta que sedujo al poder, que profundiza en estos puntos. Y hoy vamos a platicar con Juan Alberto Vázquez, autor precisamente de este libro, a quien saludo con muchísimo gusto. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús, gracias por la invitación nuevamente. Oye, Juan, hablar de NXIVM, pero sobre todo de entrada, de la parte mexicana. Y yo lo primero que te preguntaría de verdad, ya lo hicimos en alguna ocasión en la octava, en el noticiero de 5 a 6, pero para profundizarlo un poco más, ¿por qué crees que un personaje como Ranier, ¿no? tuvo tanto éxito en México, particularmente entiendo en Monterrey? ¿Por qué razón, oye? Bueno, son muchas, yo creo que es un asunto multifactorial. Pues de entrada, digamos que cada pueblo, cada país, cada región tiene pues sus propias creencias. México específicamente es un país muy proclive a creer en milagros. Nuestra historia ha estado rodeada de miles de santos, de miles de canonizados, pero también independientemente dejando fuera, bueno, por las creencias religiosas de la gente durante toda nuestra historia, también México ha estado rodeado de charlatanes. Ha llegado toda clase de gente a querernos vender recetas fáciles para resolver problemas. Eh, y bueno, pues tenemos toda clase de soluciones de santeros y de gente que se dicen magos adivinos. Bueno, pues basta darse una vuelta por ahí por el mercado de Sonora para ver todas las posibilidades que uno tiene para resolver cualquier problema que se le presente en la vida. Y bueno, pues en ese sentido de la idiosincrasia del mexicano, de estar buscando recetas, de estar buscando líderes, gente en quien creer, pues se atraviesa esta moda que nació en los 80s en Estados Unidos, la moda de los coach, Sí, que sí, nació en los deportes de alto rendimiento, sí. justamente pues para tratar de explotar más las cualidades ya de por sí de los deportistas extraordinarios. Pues les ponían un coach para que les metiera más ideas y les volteara lo demás y tratar de explotarlos más. Y en ese sentido, pues nacen los coaches también para cualquier profesión, ¿no? O sea, los años 90 se llenan de estos fenómenos, primero en Estados Unidos y luego, bueno, pues dan el brinco a México muy fácil.
Y ahí tenemos mucha gente pues que no tiene ninguna especialidad, no son profesionistas de nada, no son licenciados, no son doctores, no son psicólogos, pero que simplemente tienen mucha labia, Jesús, hablan muy bonito y te pintan un panorama en el que, bueno, pues te tratan de resolver toda tu vida, ¿no? Y esto empieza a... Pero mira, eso empieza a funcionar en México. Finalmente, pues si a la gente le funciona, y si la gente está pagando por un servicio y se la cree, porque también aquí se vuelve a juntar el coachismo con la religión, ¿no? Claro. Con la creencia. Si la gente se la cree, se cree estos rollos que te sueltan y se cree toda esta historia de mejorar, de que tú eres mejor, tú eres invencible, el cielo es el límite y todas estas frases que quién no se sabe de memoria, de que ahora ya se usan hasta de choteo, porque bueno, pues así es. Pues es en este contexto que nace la empresa Nexion en Estados Unidos, empiezan a llegar algunos mexicanos a tomar estos cursos que presuntamente había inventado el hombre más inteligente del mundo, que ofrecía las herramientas para alcanzar la felicidad, así era el gancho de ventas inicial que te daban, y pues es como empiezan a llegar muchos mexicanos, y después, pues viendo una posibilidad de negocio, pues comienzan a llevarlo a México. Tú me preguntaste al inicio que por qué en Monterrey. Sí. Pues en Monterrey porque justamente uno de los primeros que tomaron los cursos en Nexion tenía residencia en esa ciudad, él es de Tampico, Edgar Boone, pero tenía residencia en Monterrey, su familia tiene negocios allá, tiene estaciones de radio. Completamente. Tiene estaciones de radio, todo esto, y a él se le ocurre llevar los cursos, pues primeramente a Monterrey, porque es de donde él era. Por eso es que en Monterrey fue inicialmente. Ahora, Monterrey pues se encuentra con estas particularidades de ser una ciudad pues muy conservadora, muy tradicionalista, en donde bueno, las mujeres normalmente tienen o están sujetas a muchos controles, ¿no? Hay mucho machismo, mucha misoginia, pasan de ser como, digamos, devotas del cura, ¿no? Del padre Maciel, a después ser, bueno, controladas por el padre. Y allá, por ejemplo, casarse, Jesús, para una mujer casarse a los 18, a los 20, 22 años, pues es como un logro, lo ven como un triunfo, y mucha gente pues aspira a esas cosas, ¿no? Entonces, pues es en ese contexto en donde llegan los cursos de Nexion a México, en donde alguien que después supimos ser un charlatán como Gil Ranier, pues comienza a hacer también su carrera y ampliar su negocio en nuestro país, ¿no? Oye, Juan, ¿qué significó nuestro país para Ranier, para Nexium? Leyendo tu libro, a mí me impresionó, te soy honesto, las cifras que das, los números que presentas, desde este círculo cercano a Ranier hasta las mujeres en un momento dado, que eran sus esclavas sexuales. ¿De qué dimensión era México? ¿Qué importante era México para Ranier? Bueno, él como lo contaba yo ahorita, comenzó a vender franquicias, a llevarlas a México. Pues yo me imagino también él ignorando el impacto que iba a tener, ¿no? Realmente. En el 2000, después de Edgar Boone, en el 2001, 2002, por ahí, se une a los cursos un personaje que es clave en toda esta historia, que es Emiliano Salinas. Y Ranier, bueno, pues al darse cuenta de quién era este personaje, ¿no? El hijo de un expresidente, pues el más polémico, el más nombrado, el más importante de los últimos 20 años en ese momento, pues trata, bueno, pues de tener una relación muy cercana con él. Yo en el libro digo, bueno, ya no lo suelta Kid Ranier, pues algo así sucedió porque Emiliano Salinas se convierte en un factor muy importante, amigo de Kid Ranier, y a través de él es que como que comienzan a planear este asalto a México, ¿no? En el 2006 Salinas abre ya la franquicia oficialmente de ESP en México, siendo él, bueno, pues el dirigente principal junto con su socio Alejandro Betancourt. Y bueno, pues Emiliano Salinas no solamente pues era el hijo de Carlos Salinas, era una persona que en sí tenía mucho carisma, que en sí tenía muchos contactos de la política, que quizás claro, muchos, bueno, heredados de su papá, tenía muchos contactos en el mundo empresarial, en el mundo de la televisión, de los espectáculos, o sea, era alguien muy conectado
incluso en el ITAM, de donde él es egresado de la carrera de Economía también. Mucha gente del ITAM después se inscribió a los cursos de Nexium. Es decir, Emiliano empieza a tejer esta red. And we're still here to celebrate all of us, but particularly Vanguard's birthday. Todo esto significaba finalmente un negocio. Ellos te decían que eran los cursos, que eran las herramientas para alcanzar la felicidad, que las herramientas las había inventado este hombre más inteligente del mundo, que era científico, que era millonario y que era todas estas cosas que se vendían de Ranier, la mayoría de ellas falsas. Mi nombre es Emiliano Salinas. Soy miembro de la Sociedad de Protectores y estoy aquí para presentar al fundador de la Sociedad de Protectores, Keith Raniere. En la última década he colaborado con él en varios proyectos que van de programas de potencial humano a sistemas educativos multiculturales a movimientos ciudadanos de paz. El fundador de la Sociedad de Protectores es un hombre de grandes logros, pero más importante aún, es un hombre de carácter probado y un líder ético frente a la adversidad. Y entonces, bueno, pues empieza a crecer esta red y empieza, obviamente, a generarles mucha ganancia, porque es a través de la figura de Salinas y a través de esta red que se empieza a tejer, que tú me recomiendas a uno y luego a dos, y yo te doy un grado mayor, pero mete a 3, y entonces empieza a tejer la red de Nexium, y pues mucha gente con la nobleza de querer mejorar, ¿no?, su vida profesional o su vida personal, o de querer superar algún trauma, o de querer dejar el cigarro, qué sé yo. Pero gente de dinero, Juan, porque no dan cursos baratos, sí, no cualquiera. Sí, por supuesto, cuando Nexium te está vendiendo esta historia de que querían salvar al mundo y de que su misión era realmente dotar de ética al mundo, y no sé qué, pues no se las crees, porque finalmente pues era dirigido a una élite que podía pagar todo esto, obviamente, como tú lo dices, o sea, eran cursos muy caros, y bueno, pues todo ese cuento de acabar con la violencia y de tantas cosas que ellos mismos trataron de impulsar y trataron como de manejar, bueno, pues se caía por su propio peso, por la razón que tú dices, porque era una empresa dirigida a las élites, obviamente, y que, bueno, pues si estamos hablando de que en sus 20 casi años que operó Nexium, pues se inscribieron cerca de 18,000 alumnos, bueno, pues yo creo que esta misión para salvar al mundo pues iba completamente lenta, Jesús, no iba avanzando muy rápido, que digamos, porque además, fuera del impacto que hayan tenido en cada una de las personas que tomaron los cursos, pues hacia afuera no tuvieron ningún tipo de impacto social, ni de mejora, ni de algo que tú dijeras, híjole, yo rescato esto de Nexium porque, bueno, pues por lo menos hicieron esta labor social. Bueno, no se metieron en absoluto en un activismo social o en algo que pudiera justificar todo su discurso, ¿no? Ahorita que hablábamos de Emiliano Salinas, como dices, ya no lo soltó, lo agarró como su brazo derecho. Entonces, por lo que yo entiendo, Emiliano Salinas sabía perfectamente que era Nexium, y me refiero particularmente a la trata de personas, al abuso sexual en contra de las mujeres, a los fraudes que se han estado denunciando. Emiliano Salinas tenía conocimiento de ello por el peso que acarreaba. Tenía conocimiento de la mayoría de las cosas, porque, mira, Keith Raniere siempre fue un criminal en potencia, siempre quiso, digamos, ir como en contra de ciertos convencionalismos sociales, ¿no? Porque él decía, ¿por qué yo no me voy a relacionar con una niña de 12 años? Si esto es algo que se inventó, porque en otras sociedades y en otros tiempos se permitía esa clase de relaciones, pero de pronto alguien dijo que no estaba bien, y entonces yo no creo en esas cosas, y entonces yo no creo en el pago de impuestos, por ejemplo. Es decir, él tenía como cierta proclividad a brincarse ciertas reglas, y bueno, cuando surge Nexium, por lo pronto, él se comenzó a inventar un asunto de que había gente que quería destruir su organización, y convenció de eso a Emiliano Salinas. No sabemos, Emiliano Salinas, qué tanto se creía esa parte de que había gente que quería destruir la misión, o finalmente sabía que era un pretexto de Keith Raniere
para demandar penalmente a miles de personas, llevarlas a la quiebra, hacerlas sufrir, hacerlas que cambiaran de residencia, tratar de pisotearlas legalmente lo más que se pudiera, aprovechando los millones de dólares de las hermanas Bronfman. No sabemos qué tanto sabía Salinas de eso, pero sí sabía, por ejemplo, de las investigaciones ilegales. Él estuvo a cargo de una parte de estas investigaciones ilegales que señalaron aquí en la Corte de Nueva York y por la cual lo nombraron co-conspirador de esta causa. Y bueno, de eso sí sabía. Obviamente él, a lo mejor pensando en que le estaba haciendo un favor a Ranier, en que quería salvar la misión por este supuesto chantaje y por estas supuestas personas que querían destruir a la empresa, pero pues él sabía que era ilegal investigar los correos electrónicos de las personas. Él sabía que era ilegal meterse a sus cuentas bancarias para saber realmente si les habían depositado estos sobornos para destruir a Ranier. Es decir, todas estas cosas él participó en ellas. Y lo otro, la segunda parte de los delitos de Ranier, que son los más conocidos a nivel mundial, que son las sectas esclavas sexuales y que las marcaban la cintura, pues también Emiliano sabía, porque eso lo dijo en una charla que grabó con Tony Saratini, este coach que renunció a Nexium en 2017, asustado por todo lo que se estaba comenzando a saber de Ranier y tratando de convencer a otras personas para que renunciaran también a Nexium. Bueno, pues Emiliano le mete una demanda a Tony Saratini, también trata de meterlo a la cárcel con mentiras, y en estas negociaciones de que Tony Saratini le decía, por favor, quítame la demanda, Emi, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegamos a esto? Ahí en esas charlas Emiliano le dice que él sabía de que Ranier se acostaba con las alumnas, que él sabía que se estaban marcando a las alumnas. Ahí acepta todas estas cosas que él después negó y que cuando renunció a la empresa dijo que no estaba de acuerdo con eso y que por eso renunciaba. Bueno, pues él 2 años antes había dicho que sabía de todo eso. Entonces, pues finalmente, pues todo eso cayó por su propio peso y él quedó pues como alguien que simplemente estaba propagando y continuando con todas estas mentiras, ¿no? Cuando Kit Ranier se esconde en México, mi querido Juan, cuando llega precisamente a Puerto Vallarta, ¿es Emiliano? Él junto con otro grupo de personas, quienes le proponen, le dan estos lugares, lo protegen, ¿son ellos? Esto no se puede saber, no hay alguna clase de prueba que nos lleve hacia esa conclusión. Incluso hay sospechas de que ya en ese momento, cuando ya se vio que Ranier estaba perdido y que no tenía mucha forma de salvarse, pues que incluso el papá de Emiliano Salinas, o sea, que don Carlos Salinas, junto con el papá de Rosalara Junco de la Vega, es decir, el dueño del periódico Reforma, el señor Junco, pues que ellos mismos trataron y formaron un frente común para atrapar a Kit Ranier, porque Kit Ranier se esconde primeramente en Monterrey, en la casa de las hermanas Garza, que eran gente muy cercana a él, una de ellas casada con Omar Boom, otro de los hermanos Boom que también de Edgar, que fue el primero que estuvo en Nexium. Bueno, pues Omar también estaba muy metido en la organización, casado con esta Loreta Garza, y se esconde en casa de ellas. Cuando surge una foto de Ranier caminando ahí en un fraccionamiento en Monterrey, que la mandan a Frank Parlato allá en Nueva York, al Frank Report, que era este periodista que tenía toda esta información y que la estaba soltando, creó un sitio que sigue activo y que le va muy bien y que sube todo lo relativo a Nexium, el Frank Report, gran amigo Frank Parlato. Bueno, pues se da cuenta Ranier de que alguien ya filtró las fotos de él en Monterrey, y es cuando se lo llevan a Puerto Vallarta, donde también en Jalisco tenía un grupo muy fuerte de gente que lo protegía, y parece ser que es esa gente de Jalisco la que lo escondió en Puerto Vallarta. Y bueno, finalmente la gente de Jalisco y la gente de Monterrey son gente que actualmente sigue creyendo en Kit Ranier, lo siguen, digamos, de algún modo, pues ya no protegiendo, ya no pueden hacer nada por él, pero son gente que no ha renegado de su amistad. Sí. No ha renegado de su amistad y no ha renegado de la empresa y no ha renegado de los conocimientos o no que hayan adquirido ahí, cosa que sí hizo Emiliano Salinas. Él no ha vuelto a hablar de Ranier, no quiere saber de él. Por eso yo no creo que él haya tenido que ver
ya con su fuga en México y que por lo menos él haya participado o dicho escóndalo aquí, creo que no. Creo que sí tuvieron contacto porque mira, Ranier, sale el reportaje del New York Times que desata todo este asunto en octubre del 2017. 3 o 4 semanas después sale la acusación de la Corte del Distrito Este de Nueva York y es en ese momento cuando Ranier se da la fuga. Uh-huh. Y durante noviembre, es decir, pocos días, quizás coincidiendo con la fuga de Ranier, noviembre y en marzo del 2018, cuando lo detienen en Puerto Vallarta, en ese tiempo en México se llevó a cabo, como yo bien lo consigno en mi libro, uh-huh, llevó a cabo una serie de notas de prensa defendiendo a Keith Ranier, tratando de defender a NXIVM, Emiliano Salinas dando entrevistas al Financiero, dando entrevistas a Milenio, dando entrevistas a muchos lados. Hay una campaña que se ve, una campaña pagada, comandada por Emiliano Salinas, para tratar de decir, Ranier es inocente, esto se va a resolver muy pronto, no va a pasar nada, esta empresa es una empresa seria, es una empresa donde todos estos conocimientos son científicos, no tiene nada que ver con secta, y por eso creo que sí tenía contacto, por lo menos telefónico, con Ranier en ese tiempo, porque mientras Ranier estuvo prófugo, existió esta campaña de medios en la cual participó activamente Salinas, ¿no? Pero de que él haya tenido que ver para esconderlo, ahí sí tengo un poco de dudas, ¿no? Había que salvar el negocio o bien salvar el pellejo. Hoy te mencionabas algo muy interesante, Juan Alberto, además de esta información que tú, entiendo, manejaste en exclusiva en tu libro, estas campañas que fueron pagadas para hablar bien de Ranier. El caso de Laura Junco. Laura Junco me llama mucho la atención por el nivel precisamente que alcanzó al interior de NXIVM y por ser quien es, a final de cuentas. Una mujer que tiene un peso en la sociedad regiomontana, hija precisamente de un hombre que tiene uno de los periódicos más importantes. Ella, ¿hasta qué punto llegó en el caso de Ranier? ¿Hasta dónde llegó esta relación con ella y hasta qué punto afectó la relación con su padre? Era muy cercana. Ella vivió ya muchos años allá en Albany. Hasta donde entiendo, los primeros cursos que tomó ella fueron en 2006, por ahí, recién divorciada, había tenido un matrimonio también con una persona de Monterrey, se divorciaron al poco tiempo, toma estos cursos 2007 y casi enseguida ella se va a Albany, pues como parte de este fenómeno o de esto que alentaba a Ranier de que la gente viviera cerca de él, que ahí llegaran a formar pues comunidad, que llegaran a formar negocio. Y ella prácticamente desde 2008 vive en Albany, ayudando a Ranier a abrir empresas, dando a su vez cursos, tomando muchos otros cursos, muy participativa en todos esos años. Rosa Laura, pues viviendo allá mucho más fácil, allá conoce a otro mexicano que estaba tomando los cursos, se casa con él. Es decir, siempre manteniendo pues el estrecho vínculo con Ranier. Yo me imagino que en un momento la relación con sus papás fue normal, ¿no? De algún modo, pues las veían que ella estaba de algún modo realizándose, de algún modo viviendo su vida, con su familia, viviendo en un pueblo muy bonito en el norte de Nueva York. En fin, yo creo que la relación, si acaso se vino a, yo no sé si a deteriorar, pero sí sufrió un pequeño sismo cuando pues se empezó a saber de todo esto, ¿no? Cuando Tony Saratini va con el señor Junco, cuando le dice, pues está pasando esto con NXIVM, Rosa Laura está muy metida, hay que sacarla de ahí, ¿no? Entonces, ahí pues parece ser que sí hay mucha preocupación de parte del padre, y bueno, pues obviamente todo lo que se viene después de que Ranier huye y todas las gentes que vivían cercanas a él en Albany, pues también terminan huyendo, ya no tiene razón de ser la empresa sin el líder, ya dejan de dar los cursos, una empresa que es perseguida judicialmente, entonces pues todo se cae, ¿no? Todo se derrumba, Rosa Laura regresa pues al seno familiar, supongo que sigue pues rehaciendo sus relaciones,
no sé hasta donde entiendo cómo van, si van muy bien o si van mal. Yo lo que creo es que, bueno, pues es gente muy discreta, ¿no? Lo han sabido manejar con mucha discreción y han estado ahí, digamos, cerrando el círculo familiar, y es hasta donde sé lo que ha sucedido, ¿no? Oye, Juan, y te lo pregunto porque se ha contado mucho más allá del morbo, el tema de los ilícitos. Porque al final de cuentas hablamos de un hombre que fue acusado de violar menores, hablamos de un hombre que está siendo acusado de tráfico de personas, de trata, de esclavitud, que está cumpliendo una condena ya en una cárcel. Y hablamos de personajes en México con un peso específico, en un país como el nuestro, en donde tristemente la aplicación de la justicia es selectiva y en donde la gente con estos apellidos como Salinas o Junco, pues nunca recibe un castigo, haga lo que haga, desde pasarse la luz hasta incluso caer en este tipo de situaciones. Tú que seguiste de cerca ese juicio, ¿tú crees que en un momento dado, yo entiendo que ya se castigó a Ranier, pero ¿tú crees que en algún momento dado se pueda profundizar más, se pueda sancionar lo que se ha dicho, si es caso, que si tú consideras que es verdad, de Salinas, el caso de Laura Junco, que tú acláramelo, por favor, tú eres el experto, se ha hablado incluso de que si ofreció a la hija, de que si estaba vinculada a la esclavitud sexual de las mujeres. ¿Tú crees que veamos una sanción de ley en México en contra de estas personas? No, y en México mucho menos. Yo no creo que vaya a pasar absolutamente nada. Que no sea el descrédito, que también eso, bueno, pues será el castigo más grande que ellos se lleven. Pero de manera penal no hay, porque finalmente en México, a lo mucho, por ejemplo, que podrían investigar en el caso de Salinas, nada más, es que él como parte, como socio principal, como, digamos, director de la franquicia en México, pues ahora se sabe que se enviaba mucho dinero hacia Albany, hacia Nueva York, eh, pues como parte de las utilidades de algún modo, o el pago de la franquicia, pero hay mucha información que se ha dado y que se ha dicho de que ese dinero se enviaba pues de manera ilegal, o sea, eran dinero sin reportar, ¿no? Como seguramente lo hacen muchas otras empresas, pero bueno, estamos hablando específicamente de esta. ¿Qué es lo que más se podría escarbar sobre Emiliano Salinas y que yo no veo que alguien lo esté haciendo, ¿no? Porque en el caso de ella, pues ella prácticamente no cometió ningún ilícito. Eh, Acá ella tiene una acusación, pero es de corte civil. Ella está acusada en una demanda que se ingresó en enero del 2020 en la misma corte, pero es de corte civil, la cual solamente busca una restitución. Esta demanda de corte civil la ingresaron cerca de 80 que se dicen víctimas, contra 15 de los que eran los principales cabezas, ¿no? De la empresa, incluyendo a Ranier, obviamente, incluyendo las 5 acusadas junto con Ranier en la demanda penal. Están incluidas en la civil también, pero también hay otros tipos de personajes como Rosa Laura Junco, como Mónica Durán, que también es otra de las esclavas sexuales de Ranier, que es de Tamaulipas, como Daniela Padilla, que también es de Monterrey, que también está acusada en esta demanda civil. Lo que reclaman estas 80 víctimas es que fueron engañadas, como Mario Delgado lo ha dicho y como lo dijo la candidata al gobierno de Nuevo León. Bueno, pues dijeron, me engañaron. Bueno, pues estas víctimas están reclamando lo mismo, que pagaron una fuerte suma de dinero por tomar unos cursos que había inventado Ranier, y que estos cursos tenían las herramientas para hacerlos mejor, pero que todo resultó ser un fraude. Y es lo que los están demandando, nada más por haberles cometido un fraude. Y como te repito, esta demanda lo único que busca es una compensación económica, que es a lo más que podrían tratar de obligar a Rosa Laura. Demanda que, por cierto, está detenida, desde abril, mayo del año pasado no ha sucedido absolutamente nada, no ha habido un avance, no se sabe cuándo va a haber audiencias, nada, no está detenida realmente este proceso. Pero si algún día llegara a revivirse, y si algún día llegara a haber alguna sentencia favorable a las víctimas, pues lo que tendrían que hacer los acusados, entre ellos Rosa Laura,
las mexicanas que te mencioné, pues es que las obliguen a pagar alguna cantidad económica y ahí se acabó, ¿no? Oye, Juan Alberto, ya para terminar, un punto que señalaste en esta interesante charla, te la agradezco muchísimo. Carlos Salinas y el señor Junco, unidos para atrapar literalmente a Raniero. Y entonces se enteraron y se lanzan contra él. ¿Y cuáles fueron las herramientas que utilizaron? Mira, obviamente estás hablando de gente que tiene mucho poder, aparatos, no, y que tiene aparatos seguramente de espionaje, ¿no? Y que tiene forma de detectar gente, personas. Lo mío es una tesis que yo no he podido comprobar y que lo he escuchado de otras personas también, ¿no? Okay. Pero pues que simplemente se viene como, digamos, a reforzar con algunas otras de las cosas que logré investigar, que por ejemplo, esta detención de Ranier, pues se hizo por la libre, digamos, sin atender a las más mínimas reglas del aparato burocrático de relaciones exteriores y del FBI. Es decir, alguien llegó, una patrulla pagada por alguien, llegaron a la casa donde se escondía Ranier, lo sacaron de ahí, se lo llevaron a la patrulla y al otro día Ranier amaneció en Texas, en los Estados Unidos, en manos del FBI. Entonces, ese es un procedimiento bastante extraño. Los believers de Ranier, quienes lo siguen defendiendo acá en Estados Unidos, hablan de que fue un rapto y tienen algo de razón realmente. Fue algo realmente que no atendieron protocolos, no atendieron nada. Yo pedí solicitudes de información a Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal, para que me informaran cómo estuvo la solicitud de extradición de Ranier, cómo fue llevada. No hay ni un papel. Me dijeron, no tenemos absolutamente nada de ese ciudadano que nos mencionas. Esa patrulla que dices que lo recogió, el número se ve en un video claramente. Esa patrulla en ese día estaba asignada en otro pueblo, así es que no había posibilidades de que estuvo ahí en Vallarta. Muchas irregularidades en la detención de Ranier, pero finalmente lo detuvieron, lo trajeron acá, lo juzgaron y lo hallaron culpable, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a revertir esta situación de que fue prácticamente levantado en Puerto Vallarta para ser traído en México? Y bueno, pues solamente alguien muy poderoso detrás, ¿no, mi querido? Totalmente. NXIVM, la secta que sedujo al poder. Échale un ojo a este libro, está de verdad maravilloso para entender qué es NXIVM, cómo opera, cómo nace, quién es Kit Ranier, los vínculos con México. Periodista independiente, periodista de credibilidad, Juan Alberto Vázquez, gracias por estar con nosotros en Revelaciones. Un gusto, Jesús, ya sabes, cuando quieras aquí estoy, te mando un saludo.